Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Estimado Eduardo, ¿cómo va? Buenas Bien, noches. Muy Bien. Preocupado por el dólar. La verdad que la cifra realmente sorprende y logra valores tremendos, ¿no? Tremendos. Sí. Yo hoy a la mañana temprano me tocó hacer en el noticiero, Eduardo, varios allanamientos que no tienen que ver. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. La gente lo toma como que ves que están atacando las cuevas. Tienen nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. Incluso hoy hubo un allanamiento por una causa de un delito aduanero o de cuestiones aduaneras y rápidamente había un revuelo. De hecho, poníamos al aire las imágenes de perros buscando digamos, dinero y escribían algunos amigos arbolitos preguntando, pero ¿dónde es? que no tenía ¿Te das que cuenta ver. que otra vez largaron los perros contra el dólar? Claro, pero no tenía que ver. Ahora, pero igualmente la imagen es horrible. Horrible. ¿No? Ahora, lo ¿Qué que sé yo? sí tiene que ver es que evidentemente por algún motivo el dólar está, como dice ahí el título, como yo hoy te escuché hablar, interesantísima la nota con Lustó. Todos los Un economistas dólar sin coinciden, freno. todos los economistas con los que vos hablás, excepto los kirchneristas, ¿no? Obviamente, ¿no? Que te dicen que ese dólar no existe. El único que existe es el oficial. Te dicen que es una cuestión de falta de confianza en el equipo económico, en el presidente, en palabras devaluadas. Básicamente está ahí el problema. El problema está en un tema de confianza y de expectativas, ¿no? Te cuento un dato. Se van a enojar con este dato, pero es información. Hace un ratito hablé con Ricardo Delgado, que ayer es economista, Sí, que ayer lo vi. estuvo acá. Lo vi. Y cuenta algo que me pareció increíble, que es solamente en la historia reciente, en la Argentina, digo, cuando hablo de la historia reciente, hablo de los últimos, de la vuelta, digamos, casi la vuelta a la democracia. Previo a la democracia para acá, hubo solamente 2 momentos donde la brecha cambiaria entre el dólar oficial y anteriormente no se llamaba blue, sino lo llamaban dólar financiero, superó la barrera del 100%. Uno en el 89 Correcto. y el otro debe haber sido 2001, 2002. No, ¿No? yo también pensé lo mismo. El primero, para ir cronológicamente, julio/agosto del año, te va a sonar, 1982. Ah, bueno, pero vos, eso, 82 no es democracia. Posguerra, por eso te dije, un año bueno, antes de la vos democracia. dijiste, el No, periodo no. democrático, me haces trampa. No, te dije No, un no, año, me haces un año trampa. previo, posguerra de Malvinas, Sí, julio/agosto del 82, la brecha era del 150%. sí. Junio de 1989 quiere decir último mes en el gobierno de Alfonsín, porque Alfonsín deja el gobierno y en julio Sí. asume Carlos Menem. Creo que Jesús Rodríguez era el ministro de Economía. Correcto. Bueno, el mes anterior a que Alfonsín dejara el gobierno, acá está Facundo Suárez Lastra, que me hace así con la cabeza. Que era Jesús. Era Jesús y aparte era así. Está Victoria Tolosa Paz también, que no me hace así con la cabeza, pero en un ratito vamos a charlar con los dos. Seguramente tendremos un debate de ideas interesantes. O sea, Alberto, el gobierno de Alberto y Cristina son campeones nacionales de la brecha cambiaria, más o menos así. Te dije que hoy se iban a enojar con el dato. Mirá, junio de 1989... No te podés enojar con la información. No, ese es dato objetivo. Por eso, no te podés enojar con La brecha del gobierno de Alfonsín llegó a 130%. Quiere decir, repito, un año previo, contando el último año de la dictadura y toda la democracia, hubo 2 momentos donde se superó la brecha del 100%. Uno fue Malvinas, post-Malvinas, llegó a 150. El otro fue último mes del gobierno de Ricardo Alfonsín, llegada de Carlos Menem, llegó a 130 la brecha. Raúl Alfonsín, perdón, Raúl Ricardo. Sé por qué me hiciste acordar a una frase. Me fui muy atrás en el tiempo, Eduardo. No, pero me hiciste acordar una frase de los últimos tiempos, ¿no? De este gobierno de Alberto y Cristina. Vamos a poner el país de pie. No se estaría notando, pero me parece, ¿no? Me parece. Bueno, hoy repetimos, y digo, el cálculo que hacía Willy hace un rato, escala a un ritmo de 30 pesos por semana. Sí, claro. ¿Sí? A ver.
a 11 pesos de los 200. ¿Estoy calculando bien? Sí, a 11 pesos de los 200. Sí. Y entre abril y mayo, para mí ese es el dato político más concreto, ¿sí? Porque el dólar en abril, durante la cuarentena, estaba en 84, Eduardo. Sí, claro. Y de abril a mayo pega un salto de 84 a 122. Yo no me acuerdo bien, por ahí alguno me hace acordar bien cuándo fue el acuerdo con los bonistas. ¿Qué fecha tiene el acuerdo con los bonistas? Pilman. 4 de agosto. 4 de agosto. Tolosa Paz muy bien, llegó puntual, tiene información. Llegó antes, llegó temprano. Sí. Duró 2 días. La alegría duró 2 días, Por más eso, o menos. fue Es tremendo. eso es lo que venimos discutiendo, ¿no? Sí. Qué corto que son los periodos de lo que uno podría determinar como una buena gestión del gobierno, ¿no? Claro, sí, tal cual. Estaba buscando, espérate, ya lo voy a encontrar porque a mí me parece una definición espectacular de alguien de este gobierno, del actual gobierno. Me parece una definición espectacular para lo que está pasando en estos momentos con el dólar a 190. Espérate que lo encuentro. ¿Tenés tiempo? Sí, claro, por supuesto. Está bien. Pero, cuando quiero encontrar... Ya va a aparecer. No, sí. Ya... Busca con paciencia, Eduardo. No, ya aparece, pero me parece una definición espectacular para este momento. ¿Quién la da? Mirá, acá la encontré. ¿Viste? Te dije. El valor del dólar Sí. lo maneja el gobierno. Lo manejan mal, como todo. Y solo pensando en los que más tienen. Lo dijo Axel Kicillof el 7 de julio del 2017. Coincido plenamente con Axel Kicillof para este momento también. El dólar, ¿quién lo maneja? El gobierno. Pero si lo maneja el gobierno... Claro, me van a decir, no, bueno, pero el que maneja el gobierno es el oficial. Está bien. Sí, acá la pregunta que hay que hacerse es, repito, 143% de brecha entre el oficial y el blue, ¿cómo van a achicarlo? Como que, digamos, tiene un solo nombre eso. Y eso es lo que realmente preocupa. Claro. Digo, el gobierno no lo va a decir, posiblemente hasta tampoco lo vaya a hacer. Pero bueno, ayer Ricardo Delgado, acá sentado, que repito, fue la fuente, lo digo públicamente porque ayer algo contó, que me dio estos datos muy interesantes sobre en qué momento la brecha había disparado por arriba del 100%, dijo que lo que no debe pasar es que haya una devaluación desordenada y que te la imponga el mercado. Claro, es lo que te dicen los economistas. La devaluación puede ser por las buenas o por las malas, ¿no? Le pasó al gobierno de Macri. En un momento le pasó a Macri. Si, o haces la devaluación bien o te la hace el mercado. Sí. ¿Es por las buenas o por las malas? Eso es lo que dicen los especialistas. ¿Me dejás mostrarte algo último y Sí, claro. te libero, Eduardo? Dale. Porque producción se puso un poco más, no digo nostálgica, pero revisionista. Y se Qué fue bueno que laburen, ¿no? no, lo nuestro ya... Acá mira, sí. Gonzalo Prado, de Juan Pablo Zumpano, Nacho Nachito. Botaro, Willy Flynn. Acá somos un equipo chiquitito, pero Compacto. bueno. Y aparte está Spillman. Es mucho más grande que el mío, yo te puedo asegurar. Laburan todos y además En el estoy mío yo, Eduardo. son 2. Así que, Bueno, te quiero mostrar Muy esto, bien. mirá, porque se pusieron más revisionistas, se fueron al Rodrigazo. Yo no quería caer en el Rodrigazo, ¿sí? Pero es un cuadro de brecha cambiaria que publicó en Twitter hace, creo que algunas horas, Roberto e Iván Kachanowski, padre e hijo. sí. Sí, que es un poco lo que te estaba contando, pero se fueron un poco para atrás, ¿sí? Se fueron hasta el 74, 75, tuvieron que ir a buscar el Rodrigazo para ver ese pico que se ve altísimo y después lo que yo te contaba de Malvinas y del 89, ¿no? Sí. Digo, hace un ratito hablaba con mi viejo y lo escuchaba también con, digo, la gente más grande está más curtida que nosotros. Obviamente, tiene memoria. Que somos más chicos. Tiene una memoria económica impresionante. En Y este país los escuchás ya que viven con, castigando a claro, la gente con- todos los gobiernos. viste, con una, no digo desazón, pero quizás con el cuero más curtido. ¿Sí? Ojalá que dentro de 20 años, cuando nos encontremos, no tengamos que decir que tenemos el cuero curtido como
como lo han tenido nuestros padres y abuelos. Edu, gracias. Chao, querido mío. Abrazo grande. Saludo grande. Chao, chao. Nos reencontramos el lunes que viene. Victoria Tolosa Paz, Facundo Soneslata, gracias a los dos por venir. Aporten, obviamente, lo que quieran. La idea es debatir. Ahí se quedaba Eduardo con la idea de que hay desconfianza, que hay una palabra devaluada en el gobierno. ¿Qué mirada tenés, Victoria? No, yo creo que hay un intento muy fuerte de intentar doblegar al gobierno, intentar una devaluación de la moneda, y creo que eso sería realmente un crimen en términos de lo que significaría para la gran masa del conjunto de argentinos que viven de un salario que realmente está muy retrasado en la Argentina y que acabamos de aumentar a partir del Consejo Social del Salario, pero que sigue estando muy retrasado con respecto al salario y la canasta básica total de alimentos. Los niveles de pobreza en la Argentina muestran a las claras que una devaluación sería realmente someter aún más a casi la 50% Y desde el de la oficialismo población. ustedes sienten que el mercado empuja. Pero nosotros sentimos que el mercado empuja porque claramente si uno mira y ve los valores de las liquidaciones de los agroexportadoras durante todo el periodo del año pasado, en los 10 primeros meses del año pasado, con respecto a estos 10 meses de este año, hay un 30% menos de liquidación de exportaciones, con lo cual ahí tenés un problema. Y no digo que esa especulación no sea real y concreta. Si vos tenés un grande, tenés una expectativa de que el dólar a 82 no lo querés y vas a poder retener eso porque tenés para vivir, claramente el resto de los argentinos no tienen esa posibilidad de especular. Hay una especulación clara en no liquidar y eso complica obviamente la oferta de dólares que necesitas para aquellos además bonistas que en este momento están saltando de los bonos y van al mercado de dólares. Entonces hay una escasez de ese mercado paralelo y el dólar está trepando a niveles que prácticamente a mí también me llaman mucho la atención, y la verdad es que yo no es que niego que ese dólar genere una situación de inestabilidad. En eso podemos compartir que eso marca un olfato, un miedo en la calle. La gran mayoría de los argentinos están viendo cómo con el salario, con el sueldo que tienen, pueden vivir y desarrollarse en una economía que se mueve en pesos. Porque si toda la economía se moviera al ritmo de esta suba de ese dólar, tendríamos una hiperinflación en la Argentina que no la tenemos. Y eso a las claras muestra que claramente hay una expectativa con eso, y hay un gobierno plantado, un ministro de Economía y un presidente que dicen la devaluación no está en nuestras mentes porque necesitamos cuidar al conjunto de la Argentina. Ahora quiero hablar de esa idea de un presidente plantado. Facundo, ¿qué mirada tenés? Mira, vuelvo a vos, Facundo, en tu análisis de cuándo fueron las grandes brechas. Y la gran diferencia y preocupante es que las dos grandes brechas que vos mencionaste son en periodos de finales de gobierno cuando estaban cambiando, cuando había agotado un proceso. Alfonsín se estaba yendo, Menem, Di Tella, que iba a ser ministro de Economía, teóricamente decía el dólar está bajo, tiene que estar recontra alto. Había una apuesta muy fuerte contra el peso a favor del dólar, era fin de ciclo. Lo mismo con Lorenzo Sigó con la devaluación previa a la caída de post-Malvinas. Esta es una brecha en el arranque de un gobierno que tuvo una buena performance exitosa en la renegociación de la deuda, que está muy sobreestimada porque es la renegociación que obtuvieron todos los países del mundo. Digamos, la Argentina no le fue mejor ni en un peso ni en un plazo que ningún país del mundo. Todos los países endeudados lograron renegociaciones de deuda, valorizaron sus bonos, mejoraron sus posiciones, bajaron el riesgo país. La Argentina va agotando cada una de sus cosas en un periodo de arranque de gobierno, y yo creo que hay falta de confianza, y no es una falta de confianza por un ataque especulativo de poderosos Ahí grupos. no coincidís con lo que planteaba Victoria. No, porque ¿por qué tuvieron que hacer esta restricción con los que compran de a $200? ¿Quiénes compran Porque de a si 200? no se terminaban Vos no las conocés a reservas. nadie, no tenés ningún amigo tuyo que te dice, che, no puedo comprar más los $200. Sí, un ¿Es montón. un especulador infernal? ¿Es un antipatriota? ¿Es un agiotista? ¿O es un argentino que quiere conservar 2 millones de argentinos, 2 millones de argentinos No estoy hablando del pequeño comprando de Richard, a que sea $200? especulador. Se comieron 1.500 millones de dólares en 30 días. A ver, Entonces sí, el fenómeno Victoria. es un La verdad que fenómeno de confianza generalizada, y es lo que no está viendo el gobierno, Mm. que busca culpables sin darse cuenta que la política, la mala política, el ruido que le hace a la economía, hace que lo que era una buena negociación, un buen arranque... Se diluyó. Y la peor noticia no es el dólar, la peor noticia es que cayó el 11.6 y que lo que había sido una recuperación post-pandemia de 2 meses consecutivos volvió a bajar ahora. A ver, Victoria.
Primero decir que no comparto para nada y creo que sí, hay una apuesta muy grande y en las palabras quedan claras algunas de las intenciones. Hay una intención de desgastar al gobierno, de desestabilizar, de buscar, por supuesto, en una pandemia hay una oposición furiosa y rabiosa que busca, sin lugar a dudas, tratar de demostrar eso, el debilitamiento del gobierno y eso que es el final del gobierno. Fíjense la comparación, todos los gobiernos tuvieron esta por diferencia eso yo dije cambiaria. que se iban a enojar con el dato. No, es un pero no me dato enojo con el objetivo. dato, digo que puestos en palabras de quienes son los opositores al gobierno, está claro el que manifiestan una irrealidad. Este gobierno acaba de comenzar, como dicen, son 4 años de mandato, le gusta a quien le guste en la Argentina, es el presidente de todas y todos, y lo que estamos atravesando es una gran crisis, con un efecto muy grande de un intento devaluatorio fuertísimo, y que no es cierto que las medidas antipáticas y restrictivas para esa clase media que necesita ahorrar en dólares, entre otras cosas porque hay un acervo cultural muy fuerte en la Argentina donde todas y todos los que tienen un peso van y compran dólares, tuvimos que poner realmente esa restricción porque había una sangría muy importante. Sangría que muchos economistas, sobre todo algunos que critican la posición de Martín Guzmán en todo caso y de Pese por haber permitido salida de dólares muy importantes del sector que necesitaba pagar sus deudas, del sector privado. O sea, el Estado argentino estaba endeudado, pero también las empresas privadas tomaron durante 4 años de macrismo montos impresionantes de deuda y esa fuga en esos meses, porque hubo una balanza realmente muy fuerte. La Argentina no está en un proceso donde el agro no permitió la entrada de divisas. Entraron mucho dinero de divisas y también es cierto que se fueron. Y muchos dicen que Guzmán y el equipo económico todo el tiempo estábamos en plena negociación con los acreedores privados el 4 de agosto y permitieron de enero a agosto la fuga y salida, si querés, de dólares, porque necesitaban también dar señales a esos bonistas que les liberamos 38.000 millones de dólares. 38.000 fue la sacada de la mochila. O sea, yo no sé cómo los países han reestructurado. Te digo que la reestructuración de Guzmán pasó sin pena ni gloria para muchos. Nos dejaron una herencia y una bomba de 4 años sistemáticos de vencimientos de deuda insostenibles para la Argentina. No lo dijo el equipo de Alberto Fernández, lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional, que acompañó justamente esta reestructuración porque para la Argentina era imposible pagarla. Ahora Pero vamos a pagar con 4 años de pero ¿por qué oxígeno? no lo pensamos, Julio? Yo estoy de acuerdo en lo que dice. Son 38.000 millones de dólares que la Argentina se ahorra de pagar. Entonces, estamos frente a la pandemia. Teníamos el principal problema que decía el gobierno, y era cierto, el principal problema que enfrentaba el gobierno era la cantidad de vencimientos de deuda externa en el año 2020, sobre finales de 2020 y 2021 y 2022 sobre todo. La deuda grande y en corto tiempo. Exactamente. Bueno, eso el gobierno, que era el principal, dijeron, no podemos tener programa, no vamos a anunciar programa, no podemos tenerlo hasta que no arreglemos ese tema. Acabo de decir, y no soy una oposición furibunda, le acabo de hacer el reconocimiento de que eso lo resolvieron. El principal problema que decían de insostenibilidad de la deuda lo tienen resuelto. Y bien resuelto, felicitaciones. Y lo felicitamos. En público, la oposición felicitó ¿Eso al lo gobierno. sintió el oficialismo? Bueno, no, lo hicimos. No, yo lo celebro que lo esté marcando porque la primera locución no lo marcaba. lo ratifico. Lo que yo quiero decir es, ¿por qué no pensamos qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que con esta buena performance, con un déficit que estaba bastante equilibrado cuando asumió el gobierno, 0,5 puntos del producto, frente a una pandemia que nos generó una dificultad enorme, con un acompañamiento enorme que tuvo el gobierno en el arranque de la pandemia, cuando se empezó a cuestionar la prolongación y el estilo de la cuarentena, y a decir, no nos pongan en situación de decir, o es la salud o es la economía, y cualquiera que dijera, ojo con la economía, nos decían asesino mataviejos, porque más o menos nos decían eso, decíamos, no, miremos un poquito, y fanfarroneaban con las estadísticas. Digo, ¿por qué no pensamos un poquito? Hay cosas que están bien, hay enormes posibilidades, hay que alentar la inversión. A mí que Grobo Copatel se haya mudado a Uruguay me da pena, me da lástima, me aflige como país, no me da bronca. Digo, ¿qué está pasando? Se nos va Galperín, se nos va Grobo Copatel. El presupuesto... Mirá, tenés victoria de los empresarios que se van. Pero es que vienen con hay una construcción, es muy triste para mí ver que en estas posiciones es imposible pensar la reconstrucción de la Argentina. Con este nivel permanente y constante de querer construir un relato, y yo respeto la posición de que le da tristeza que Grobo Copatel se vaya. Hay, evidentemente, en la Argentina del 2015 al 2019, yo también fui a buscar esas cifras, fui a mirar cuántos habían pedido justamente la erradicación en Uruguay 2015 al 2019 en la etapa de Macri. Y también había, a razón
de 2.700, 2.500 argentinos que pedían la erradicación definitiva. Muchos, incluso jubilados, que se tienen ganas de ir a pasar sus años a Uruguay, creyendo obviamente que es un país que tiene grandes cualidades. Ahora, es cierto que los que vienen aquí buscando trabajo de Uruguay a la Argentina supera a los que se van para allá. Con lo cual, mirar esa cuestión tan pequeña, somos 45 millones y medio de argentinos, se van 2.000 a Uruguay y nos genera un pánico escénico y una debilidad enorme. A ver, entonces nos pierde el foco. ¿Estamos complicados por la pandemia? Sí. ¿Tenemos una caída del 12.1 del PBI? Sí. ¿Vamos a reconstruir la Argentina? Sí. ¿Por qué no nos podemos a trabajar? Pero por eso, trabajemos oficialismo y oposición de ver cómo salimos para adelante. ¿Cómo salimos para adelante? Escuchame un argumento sin adjudicarme intenciones. Permitímelo. Bueno, pero hay intencionalidad cuando dicen Grobo Copatel y Galperín se van a Uruguay. Sí. Escúchame, te pido que me escuches. Y vienen a Uruguay acá. Es que te conviene a vos escuchar y ayudarte a pensar. Atentamente. Porque yo te digo... Bueno, esto que me ayude a pensar porque tengo bastante que porque se están cumpliendo... Mira, me voy a meter en un tema filoso. 75 años del peronismo. ¿Qué hizo que el peronismo, aquel 17 de octubre, explotara en la Argentina? El peronismo hizo que una dirigencia política, que era militar entonces, con un coronel a cargo, que era el coronel Perón, mirara un cambio profundo que se estaba desarrollando en la Argentina. Un cambio profundo que tenía que ver con un proceso de profunda industrialización que se había dado sin que los actores de esa industrialización, que eran los obreros, tuvieran derechos, tuvieran una correcta lectura de su tiempo. Sustitución de importaciones, migraciones internas. Era un modelo que fue andando, después se agotó. Hasta los 70 eso más o menos anduvo y fuimos un gran país con la mayor clase media de América. Y venían gobiernos peronistas, radicales, frondicistas, desarrollistas, militares. Pero déjeme que termine el argumento. Lo que yo creo que hoy no están leyendo. Porque vos cuando yo te digo Grobo Copatel y Galperín, te estoy diciendo... La industria de la potencialidad argentina, la industria del conocimiento. ¿Sabes qué no? Escúchame, la industria del conocimiento, las empresas de mayor valor, las que generan el espacio del trabajo para las nuevas generaciones, el campo en su versión más dinámica, se va a lo más atractivo, lo más dinámico, lo de mayor capacidad de generación de trabajo. Entonces, están leyéndolo mal, porque hay uruguayos que la pasan mal y quieren venir a trabajar a la Argentina, que tiene una economía más grande. Hay paraguayos, hay bolivianos y hay chilenos que vienen a la Argentina, que es una economía más grande que de esos países. No están viendo lo que pasa. No lo sentís como que hay una campaña... No solamente lo estamos viendo, sino que creo que... No hay una campaña muy, digamos, conceptualmente anti-argentina en plantear que la gente se va, que hay un éxodo... pero yo digo... Hay un éxodo de Argentina. No hay un éxodo de Uruguay. Hay un desaliento cuando vos tenés... La industria del conocimiento. Sacamos una ley en diputados y en senadores, en diputados por unanimidad. Sí. Unanimidad. Que es que ayuda a un sector... Fue al Senado y se trabó. Fue al Senado, la paran y después la cambian totalmente, sin entender que el capital que te ha vinculado a ese sector es un capital internacional que se mueve, es argentino, vuelve. No me quiero meter ahí. Están atrasando. Quiero dar una respuesta que no comparto primero cuando dice que nosotros no estamos mirando lo que sucede. No solamente miramos lo que sucede, sino que ese modelo que, la verdad, celebro que reivindique la etapa de los 10 años de Juan Domingo Perón, la verdad que después de 75 años escuchar a Facundo Solarte diciendo eso, la verdad que habla muy bien en todo caso de un modelo. Hemos tenido una primicia, Facundo. Sí, de sustitución de importaciones que es la primera vez que lo escucho en público reivindicar. La verdad que en todo caso podrían, me parece, yo te dije, podrían pedir por el golpe del 55 perdón y ya estamos en todo caso pudiendo encontrar algunos puntos de vamos a la lista de los perdones y animemos. Yo tengo muchas cosas para pedir perdón. Ojalá que el peronismo pidiera perdón de alguna también. Creo que es muy importante que miremos algunas cuestiones que tienen que ver con alguna de las cosas que pasan en la Argentina y que muchas veces no se ven. Ahí mencionaba recién 2 empresarios vinculados a 2 industrias del conocimiento y de las nuevas tecnologías que se han decidido mudar a Uruguay. Yo puedo dar cuenta en todo caso de los 2 meses de agosto y septiembre más fuertes en términos de inversiones en plantas e industrias de la República Argentina. Si querés vamos a ver lo que pasaron, pero hacer un repaso rápido. Del 4 de agosto, del día que se pudo acordar con los bonistas, con esa gran medida de liberación de los 38.000 millones de dólares de las mochilas, apareció la inversión en Volkswagen, en la planta de Córdoba, promocionando 3 turnos de empleados. Eso es mano de obra en la Argentina. 150 millones de dólares. Apareció la planta de Nissan de 130 millones de dólares para desarrollar la Pickup Frontier y poder exportarla. Empezamos a dejar de importar el Peugeot 208 que se importaba para fabricarlo acá en la Argentina con una inversión de 320 millones de dólares y poder exportar ese vehículo. Pero al mismo tiempo, las 2 fábricas de Mercedes y de Toyota en la República Argentina volvieron a los niveles de productividad
de marzo previo a la pandemia. La Argentina tiene una industria y una capacidad ociosa instalada muy fuerte. Cuando uno mira los indicadores del INDEC, cuando decimos que vamos a reconstruirnos, no con ese relato, sino realmente con empresarios que apuestan a poner esos billetes que van a significar mano de obra, capacidad de producción a tope necesitamos en la Argentina para poder incluir a los 5 millones de jóvenes entre 18 y 30 años que no tienen trabajo. Esa Argentina se ve poco. Si querés vamos a la industria de los medicamentos y los laboratorios, lo que han invertido en los últimos 60 días. Espera, Victoria, no es que te corte, vinieron mucho más... Dijiste hola y empezaron a hablar, Facu. Dije lo hola, único que te pero digo. bueno, yo Buenas celebro, noches, sí, empezaron a hablar. celebro y acá este programa propicia esto, el diálogo, que puedan compartir ideas. Ahora vuelvo al peronismo porque Facundo introducía en el debate la idea del peronismo. Él dice que hay una gran oportunidad, ahora lo discutimos. Bueno. Me esperan un minuto los dos. Voy a saludar al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, porque antes se discutía y se ha discutido durante todo este periodo si fue la salud, si fue la economía. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estos minutitos de espera. A ver, en principio, ¿crees que se vienen más aperturas? ¿Qué imaginas para adelante? Sé que la gente ya está pensando, celebro que la gente mire y piense para adelante, ya está empezando en el verano. Entonces, para adelante, ¿qué estás viendo? Bueno, estamos en un momento de muchos casos, pero de una migración del principal foco de casos del AMBA está bajando. Hoy tenemos 1000 casos menos que el mismo día de la semana pasada en el AMBA, de la parte de la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Pero tenemos un poquito más de casos en el interior. Así que esta migración que se ve en todo el país, del territorio del AMBA hacia el interior, creo yo que a mediano y largo plazo empieza a ser un descenso generalizado de los casos porque estamos ya dejando de tener el principal foco, que es el AMBA, y lo demás va a tardar menos tiempo en irse, espero yo, que suceda eso. Y bueno, estamos empezando a tener un poco más de actividades. En la provincia tenemos un sistema de fases que nos va permitiendo volver para atrás cuando hay un brote y ir avanzando a medida que se va mejorando la situación epidemiológica. Y en el AMBA, que está mejorando un poquitito, tenemos una serie, si bien no cambia la fase, una serie de aperturas programadas, como por ejemplo estamos trabajando fuertemente para algunas actividades relacionadas con lo educativo, y se viene el verano, como decís vos, y con mucho cuidado, con protocolo, va a poder haber alguna actividad en el verano que estamos organizando con mucha seriedad, con mucho trabajo, seguramente. Espera, definime, Nicolás, definime alguna actividad, porque cada vez que ustedes hablan, pasa lo mismo con Quirós en Ciudad, hay mucha gente con expectativa, hay mucha necesidad lo voy a decir, de buenas noticias. Entonces, ¿vos te imaginás, por ejemplo, una temporada con teatros en la provincia de Buenos Aires? Hoy estuvimos trabajando con los productores de las temporadas de teatro de todo el país, y especialmente de la provincia de Buenos Aires, y hablamos de uno de los principales problemas que tenemos, que es los ambientes cerrados con mala ventilación. Esos son lugares peligrosos. Entonces, es muy difícil hacer un circuito cerrado con ventilación con filtro, que se pueda hacer con aforo, con poca población adentro de los teatros y con este sistema de ventilación. Así que algo se va a poder hacer de esto, pero también se va a poder trabajar al aire libre. Vamos a tener que ser creativos, hacer algún tipo de teatro abierto, y seguramente va a haber alguna temporada, pero esta temporada, va a ser distinta. Claro. Va a ser un poco más chica en cantidades y un poco distinta en las costumbres. Claro, y el tema playa, porque la gente se imagina también tratando de ver si puede de repente tomarse algunos días, los que tienen las posibilidades. ¿Vos te imaginás una playa de qué manera? ¿También con aforo, con turno, con reserva? Con distanciamiento, con tratar de estar lo menos apretados posibles, con el uso de toda la extensión de la playa. Las playas argentinas son muy extensas, pero muchas veces hay una concentración de las personas en pocas playas. Claro. Quizás el trabajo ahora va a poder ser tener un gran distanciamiento, utilizar más cantidad de la costa, y seguramente va a ir menos gente, y también tratar de utilizar más meses. Nosotros esperamos sobre todo que la población de riesgo, los adultos mayores, los que tengan algún riesgo, puedan ir más cerca de marzo. Quizás el clima es menos benévolo, pero alejarse un poquitito de este momento porque esperemos que va a estar un poco mejor la situación epidemiológica. Así que va a poder haber playas seguramente, con más cuidados, con distanciamientos. Yo no puedo decir, y no creo que vayamos a poner una cuestión de cupos, pero sí de mucha prevención, mucha presencia del Estado que esté asegurando que todos cumplamos con el protocolo. Claro, ¿y sentís que la gente lo puede cumplir?
porque, bueno, ha sido un gran debate también. Digo, mucha gente mantuvo una gran responsabilidad, otros por ahí minimizan lo que sucedió. ¿Sentís que la gente lo va a poder cumplir también? Sí, yo le doy una responsabilidad enorme. El pueblo argentino tuvo una responsabilidad muy grande con esta pandemia. Han sido muy poquitos, muy marginales aquellos que han desafiado directamente a los cuidados, y la mayoría los ha adoptado con mucha responsabilidad a todos, porque esto no tiene que ver con partidos políticos ni con ninguna batalla entre grupos, tiene que ver con el cuidado de uno y de su familia. Y todos sabemos que tenemos un familiar que puede ser de riesgo, así que nos cuidamos todo lo posible, cuidamos de los que queremos. Se hizo todo lo posible, yo creo que se va a seguir haciendo en el verano, y aquellos que se vayan lo harán con mucha responsabilidad y con cuidado, y vamos a estar ahí, los municipios y la provincia, muy cerca, para que el que tenga algún síntoma pueda diagnosticarse rápidamente, podamos separarlo, aislarlo del resto para que no contagie, y si es necesario trasladarlo de vuelta a su lugar de origen. Lo sumo a Spielman con una pregunta, dale. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas noches, ¿cómo andás? Explícame algo con respecto a los aire acondicionados, que tengo entendido que dispusieron que en los hoteles no se puede usar aire acondicionado, sí, por supuesto, ventilador. ¿Eso por qué es? Algo hablabas recién al comienzo del tema de los filtros. Tengo entendido que inclusive en Europa están reacondicionando, valga la redundancia, los aire acondicionados para tener algunos filtros y que no pase el virus. Sí. ¿Es por esto? Te pido, Nicolás, que tengas mucho cuidado con lo que le vayas a responder a Spielman, porque estamos frente a un hipocondríaco grave. Hay aire acondicionado acá, Nicolás, lo hago pagar todas las noches. Con lo cual, digamos, mirá los dos frasquitos que tiene adelante. Está a doble spray. Con lo cual te pido, por favor, que tengamos cuidado con lo que le vayamos a decir. Está muy bien, hay que cuidarse mucho, es muy importante. Hay dos cosas. Los aires acondicionados están en ambientes cerrados. Nosotros desaconsejamos los ambientes cerrados. Tratamos de que sean ambientes abiertos, con ventanas. Si no son aire libre, que tengan ventanas abiertas. Eso es muy importante. En el lugar donde no se puede, y hay un aire acondicionado, el aire acondicionado lo que suele hacer es agarrar el aire, lo pasa por un sistema de refrigeración y lo vuelve a tirar. Eso hace que si uno tose en un lugar, y hay estudios que muestran esto en muchos lugares, nosotros sabemos que si uno tose o habla, la gota se mueve 1 metro, 1,5 metros, hasta 2 metros. Ahora, si esto lo agarra el aire y lo recircula, todo el ambiente se transforma en un espacio de cercanía de aquel que estuvo respirando con el virus. Y hay tanto virus en el país que es muy poco probable que tengamos, por ejemplo, un teatro y no haya una persona que tenga la enfermedad. Entonces, por supuesto con barbijo, con tapabocas, con distanciamiento, pero sin ventilación que recircule, excepto que tengamos un filtro, que los filtros hay que cambiarlos, son costosos, tienen un protocolo, que en general, como no sabemos si se va a poder hacer, se va a poder hacer en lugares muy, muy controlados, muy cuidados, y en la mayoría pedimos que no se haga. Por ejemplo, un restaurante que tenga las ventanas abiertas, que tenga poca gente y que circule así. Sea un poco más incómodo, pero tampoco toda la vida se usa aire acondicionado. Y se podía salir igual. Seguro. Nicolás, muchas gracias. Acaba de ir Spielman, directamente se fue cuando ante la respuesta. Que apaguen el aire y está apagado. Gracias, Nicolás. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Bien, le pregunto a los dos, Victoria y Facundo, ¿cómo, digo, más allá del momento de máxima tensión que se vive en la Argentina, cómo están viviendo este momento del mundo? Porque se hace inevitable, cuando uno empieza a repasar y analizar lo que estamos viviendo, ir hacia momentos muy históricos. Basta solo con ver el dólar, es imposible pensar que el dólar está como está y que la pandemia no tiene que ver también con esto. Y uno, al principio de la pandemia se escuchaba análisis comparando este mundo con el mundo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo viven esto personalmente? Bueno, lo vivimos como un tiempo excepcional y con una incertidumbre muy grande. La verdad es que todas y todos los argentinos vivimos con una incertidumbre muy grande, producto de qué nos va a dejar la pandemia cuando definitivamente se retire, el día que por lo menos empecemos a ganarle la batalla con la vacuna. Pero esa incertidumbre, además, en un contexto de pandemia y con un oficialismo de oposición que no podemos encontrar mecanismos mínimamente para ponernos de acuerdo en cómo salimos adelante, creo que no es bueno. Por eso yo vuelvo a repetir, creo que es necesario que la dirigencia política en su conjunto pueda establecer vínculos de un acuerdo estratégico para la reconstrucción de la Argentina, porque si estamos comparándolo a algún tiempo de posguerra, requiere obviamente del conjunto del diálogo con la sociedad para poder salir adelante. No podemos, la Argentina no amerita más con un 40% de la población que sigamos discutiendo sobre 75 años para atrás, 50, y no porque no tengamos memoria, sino porque creo que es necesario tener la memoria muy presente, pero para poder construir el presente y el futuro, si no, no salimos de esta. O sea, la verdad creo que es muy necesario que la oposición entienda lo que estamos planteando. A mí la verdad que la oposición centra su discurso en el dólar de 190 y no puede aportar
soluciones en todo caso. ¿Cuál es la matriz impositiva que sueña Cambiemos? ¿Qué quieren hacer en todo caso con el proyecto de las jubilaciones? ¿Qué queremos hacer con la industria para que pueda restablecer mecanismos de inversión? ¿Qué hacemos con el agro? ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué no podemos debatir sobre la salida de la Argentina? Yo creo sinceramente, me parece increíble lo que estoy escuchando. Me parece que el que falta que lo diga eso es el gobierno. ¿Qué hacemos en materia tributaria? Presentaron hace 5 meses, un proyecto de impuesto extraordinario a los patrimonios, solidario a la riqueza, qué sé yo, contradictorio, qué sé yo, lo tienen muerto ahí. No hay un solo oficial del gobierno importante que diga que eso está bien. Hay funcionarios del gobierno que dicen que Venezuela es una democracia, hay funcionarios del gobierno que dicen que hay que apoyar a los movimientos de América Latina que mayoritariamente quieren presionar a Maduro para que reinstale la democracia y no persiga derechos humanos en Venezuela. Hay funcionarios del gobierno que dicen hay que defender la propiedad privada y evitar las intrusiones. Es que hay 2 gobiernos en uno. Yo digo que esta lógica que se denomina virtuosa está confundiendo a los argentinos. ¿Hay 2 gobiernos en uno, Victoria? No, yo no digo que haya 2, yo digo que del mismo gobierno se dicen 2 cosas distintas. Hay uno que dice, que es interesante está bueno ocupar tierras y hasta que un juez no diga que es un delito, meterse en el campo de una persona o en la casa de una persona no es un delito. Eso dicen el jefe de gabinete, que es una mala señal en la tensión que existe hoy en la Argentina. Hay otro, el presidente de la Cámara de Diputados dice, no, eso es un delito y los fiscales de oficio, sin que nadie llame, tendrían que producir los desalojo. A ver, la escuchamos a Victoria. Facundo, primero decirte que permitime, Facundo, la cierro con esto. Porque yo creo que, y ellos dicen que es una virtud tener distintas posiciones en el mismo espacio, que eso es lo que los hace fuertes. Yo creo que eso confunde a los argentinos y confunde al mundo. Lo que hicieron con Venezuela en el voto, el embajador dice una cosa, el otro vota otra cosa y cambian de posición todas las semanas, nos confunde en el mundo, nos quita prestigio internacional. Y lo que hacemos en términos de política tributaria, política económica, ley de economía del conocimiento, la política con relación al servicio público, la telefonía, inversión, internet, etcétera, etcétera, todas esas medidas que toman sorprendiendo y con muy mala predisposición del mundo empresario, me parece que son medidas contradictorias que generan falta de confianza y que eso es lo que se recita. Entonces, ella dice, Victoria. Imposible decir, primero, Facundo, si vamos a acordar, díganos a dónde van y decimos si estamos de acuerdo o no. Creo que a dónde vamos, punto por punto, está muy claro, está muy claro porque el presupuesto nacional que se presenta es una claridad absoluta hacia dónde va y cuáles son las inversiones que se van a hacer, por qué el déficit primario es de 4.5 el año que viene. Ahora, yo le tiré un centro a Facundo para que él pudiese decir, en todo caso, 4 o 5 ideas fuerzas de la Argentina. Yo creo que las diga el gobierno. Pero sin embargo, fíjate que lo que hace es buscar la contradicción interna para ellos de lo que puede ser la gran expresión que el gobierno nos diga dónde va. No tenemos contradicción. Nosotros queremos el bono extraordinario que va a permitir recaudar 307.000 millones de pesos de solamente 9.298 grandes fortunas personales de la Argentina, de las cuales 253 multimillonarios de más de 3.000 millones de pesos. Le estamos pidiendo en este tiempo excepcional y en pandemia que hagan ese aporte extraordinario para tener una readecuación exacta. O sea, esa plata no va a la renta general del Estado, Massa dice, va a poder hacerse... y aparte debiéramos bajar el sueldo a los funcionarios públicos. Yo lo escuché. Termina Victoria. Esos 307.000 millones de pesos, que a muchos también confunden, porque nos confunden si no decimos que no son empresas, que son personas físicas, que son solamente 9.000 multimillonarios, de los cuales 253 aportan la mitad de los 307.000 millones de pesos. Para que imaginemos, esos 253 están allá arriba. Lo que le estamos pidiendo es un aporte específico. ¿Para qué? Para poder urbanizar parte del drama de los más de 4.000 ¿Y por qué demoraron 5 meses? Esperá, Facundo, esperá. ¿Por qué no lo aprobaron? 5 meses demoraron ni tienen los votos y no lo sacan. Lo vamos a sacar. No lo sacan, hace 5 meses tienen despacho y no lo tratan. Yo confío en nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que va a sacar esa ley porque es necesaria para poder dar cumplimiento a algunos de los dramas que tenemos. Déjame, Victoria, que les tiro yo un centro a ambos. ¿Qué falta en la Argentina para que haya un acuerdo? Un gran acuerdo. No quiero llamar gran acuerdo por la historia. Yo creo que hay que dejar de ser mezquinos, pero esta era una buena oportunidad, Facundo. Una buena oportunidad porque estamos en tiempo de pandemia,
porque se mueren más de Pero duró 400 20 días, compatriotas todos los Victoria. días. No, duró prácticamente, para mí sí, 40 días. Un mes y Pero es medio. Después te voy a decir necesario. los 3 relatos, porque van cambiando. No, pero es ustedes hablan de estas necesario. diferencias, yo Pero creo es que no necesario tenemos- ese acuerdo. Mira, tenemos Pero el diferencias. gobierno tiene que no decir sé a dónde vamos. va. No, pero te lo vuelvo a repetir, está claro el rumbo. Te acabo de decir que debemos No está tan reconstruir la claro, Argentina. no está tan claro. Tenemos que apostar a nuestro entramado PYME, tenemos que tener la banca pública al servicio no de los amigos del presidente para la fuga y la Pero eso timba, estamos de acuerdo. sino para poder tener tasas subsidiadas para que Y- esas pymes puedan aprender. Ni para todos los que están presos, ni para todos los que están presos por ser amigos del presidente y haber hecho obra pública durante 10 años. No vengas con chicanas. No pidas acuerdo y vengas con chicanas. Estoy diciendo Hay que tener autoridad para hablar de los Tengo- amigos del presidente tengo- cuando tenés a tengo Jaime autoridad- preso, a Juan Carlos López Tengo preso. autoridad Hay que tener para autoridad para hablar decirte de que eso. hay una banca ¿Amigo de pública quién al servicio era? de Juan reconstruir Carlos la López. Argentina. ¿Amigo de quién Hay- era Jaime, que está No. preso por chorro? Perdón. ¿Amigo de quién era? Perdón, ¿por qué te haces cargo de todo caso? ¿Tenés algún amigo No, que...? pero sacá el tema No, ese. yo Estamos hablando de futuro no y vos estoy que sacando estás el con tema, chicanas. estoy diciendo Pero que la un banca minuto. pública en la República Escúchense Argentina... porque si no, no se entiende Por eso, nada. la banca pública en la República Argentina está puesta al servicio por una decisión del Estado, en este caso del presidente, de poder tener tasas subsidiadas para que esa banca pueda servir para el pequeño consumo de la Argentina con el ahora 12, para, por supuesto, desarrollar planes de industrias en la Argentina con tasas entre el 10 y el 24%. Hacía tiempo que la Argentina no tenía esa banca al servicio de desarrollar la Argentina. ¿Por qué? Porque esas pymes, para volver a restablecer su producción, van a estar de una banca que los ayude. Entonces yo creo que si en esas cosas nos empezamos a poner de acuerdo, ¿sabes lo que me digas? Mira, nosotros creemos en el crecimiento, no sé con qué pyme. Nosotros tenemos un entramado pyme, del cual se cayeron 25.500 pymes en los 4 años de Mauricio Macri. Y no es que yo diga esto porque me quiero agarrar de eso. Son datos de la realidad. Y se ¿Cómo habían hacemos? caído 30.000 antes. Bueno, Y se habían ¿cómo caído hacemos? 30.000 ¿Cómo antes. hacemos para poder levantar? Se habían Porque las caído pymes 30.000 generan antes. 3 de los 4 empleos que necesitamos reconstruir en la Hace Argentina. 15 Espera, años espera. que no se genera empleo privado en la Argentina. 15 años. Se perdieron 4 millones de puestos de trabajo ahora. 15 años, 2005. No, estás afuera de toda estadística. ¿Cómo que no? Facundo. ¿Cómo que no? La Argentina creció en El 2009, empleo 2008, privado, el empleo privado de la Argentina está todos los estancado hace indicadores 15 2003, años. 2008. Me esperan un minutito. No, pero está diciendo cosas que no son... ¿Cómo que no? Les ¿Cómo doy, que no? les doy un minutito de descanso. Me están haciendo trabajar mucho. Tienen agua, además, los dos pueden tomar un poco de agua, Facundo. Tomen un poco de agua, vuelvo. Yo no tengo. Sí, A voy mí a saludar ni de agua agua, me da. Facundo, A trae mí la ni por agua Dios. me da. Paro un minutito acá. Ahí vuelvo al debate. Voy a saludar al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que nos está escuchando. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, una noche acá agitada, están intercambiando ideas, bueno, de eso se trata un poco. A ver, ¿cómo ve, se estaba hablando un poco de esto, el rumbo del gobierno? ¿Qué mira para adelante, ministro? Bueno, me parece que tenemos que analizar esta realidad y este presente en el contexto de la crisis más profunda que tengamos memoria, no solo en el país, sino en toda la humanidad. Y la Argentina, además, recibió esta crisis y esta pandemia ya sobre una situación muy, pero muy frágil. La verdad que yo escuchaba el debate y con todo respeto lo digo, la oposición muchas veces se olvida el país que nos dejaron. Bueno, nos dejaron un país quebrado, nos dejaron un país sin hospitales, nos dejaron un país sin camas, nos dejaron un país con una deuda que tuvimos que negociar, un país defolteado, y en ese contexto la crisis sanitaria, y la verdad que hemos actuado con mucha responsabilidad, estamos actuando con mucha responsabilidad. Si hubiese tocado turno macrista en esta crisis, ¿qué hubiese sido de los argentinos, no? ¿Hubiesen construido los hospitales, Facundo, si no abrieron los que estaban listos a fin del 2015? ¿Hubiesen puesto el IFE para los 9 millones de argentinos? ¿Hubiesen congelado las tarifas? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar todos los días para salir de esta crisis sanitaria y al mismo tiempo, con muchas medidas, trabajar para que los argentinos vayan de a poquito recuperando la normalidad, que todos podamos ir levantando cabeza. Claro. Ministro, se habla mucho en estas horas de la confianza, la desconfianza que hay sobre la palabra del presidente, sobre el rol del presidente. ¿Qué mirada tiene de esto también? Porque uno lo escucha permanentemente en análisis, permanentemente se habla de que la desconfianza que hay sobre la figura presidencial es la que termina traduciéndose en las cifras, por ejemplo, del dólar paralelo, que hoy alcanzó un récord y que no tiene freno. No, pero hay que poner las cosas, me parece, en su justo término. Tenemos que lograr que todos los argentinos
interpreten correctamente los hechos. Hay una presión cambiaria, claramente. Esa pulseada sobre el tipo de cambio es neutral, no, nunca lo fue en la Argentina. Y siempre fueron los mismos los que jugaron los últimos 4 años a la bicicleta financiera, los que se benefician cada vez que hay un golpe de mercado como estos, y los que se perjudican son la gran mayoría de los argentinos que se empobrecen, y fundamentalmente la industria nacional, el comerciante de a pie. Pero, ministro, usted dice que hay un golpe de mercado. No, que la presión sobre el mercado cambiario nunca es neutral, y que está claro quiénes se benefician cada vez que se producen esas situaciones. De vuelta, algunos se hacen más ricos y la gran mayoría de los argentinos nos empobrecemos cada vez que se produce esa situación. Por supuesto que hay también preocupación, por supuesto que hay incertidumbre, y también hay necesidad de que los argentinos encuentren distintas herramientas, distintos instrumentos, que son los que está proponiendo el ministro de Economía, para preservar el ahorro, para ir recuperando el valor de la moneda, un problema que es estructural, no es de estos 30 días, sino que lleva ya muchos años. Claro. ¿Usted ve algún vínculo entre el mercado y la oposición? No, me parece que en el caso de la presión cambiaria, claramente son los sectores financieros que, insisto, juegan a esta bicicleta financiera y producen, sin duda, una presión enorme sobre un mercado muy chiquito. No hay ninguna pyme de San Martín, no hay ninguna pyme de Avellaneda que esté mirando el dólar blue. Lo que sí está mirando es, con mucha atención, si se ordena o no se ordena la macroeconomía, si sacamos a la Argentina del default, si las tasas son del 25, del 30% o son del 80% como eran en los últimos 4 años, si logramos controlar la inflación. Bueno, en definitiva, si generamos reglas de juego claras, previsibles y señales de cómo la Argentina, muy de a poquito, hay que entender, Facundo, que esta salida va a ser muy lenta. Hay que cargarse de paciencia, y para aquellos que son ansiosos, bueno, van a tener que resolverlo con mucha serenidad. De esta crisis no se sale con un solo golpe ni con una sola jugada. Los problemas de la Argentina, ningún problema de la Argentina hoy es fácil de resolver, y va a requerir del esfuerzo de todos y de mucha paciencia. Lo suma Ezequiel Spillman con una pregunta. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Le quiero hacer una pregunta conceptual de... ¿Cómo anda? Conceptual de política, y que tiene que ver mucho, y se le hacemos mucho al oficialismo y a la oposición. ¿Hasta dónde cree que muchas veces algunos sectores más radicalizados, tanto en la oposición como en el oficialismo, dificultan ese gran mesa de debate o esos grandes acuerdos a los que muchas veces hace referencia ambos sectores, pero que no se ven plasmados, ¿no? Bueno, me parece que es claro que la grieta, todos tenemos y somos conscientes de que la grieta no le resolvió nunca ningún problema a ningún argentino, y que es un pedazo de la cancha donde realmente no gana ningún argentino, no resolvemos ningún problema, no encontramos ninguna solución, y el gobierno va a seguir apelando a una oposición que de manera responsable se siente a dialogar. Yo tengo mucho respeto por Facundo y por muchos dirigentes, pero por supuesto estoy muy lejos de aquella posición de los dirigentes de la oposición que convocaron desde el primer día a violar la cuarentena. Me parece que es de una gran irresponsabilidad que el expresidente se vaya de vacaciones en plena pandemia. Aquellos dirigentes de la oposición que hablaron de infectadura, aquellos dirigentes de la oposición que denunciaron que el Frente de Todos ganó con fraude. Eso está muy lejos de hombres como Facundo y de muchos dirigentes de la oposición que son muy responsables. Bien. Ministro, le agradecemos. Hoy hubo una frase del presidente, me la tengo acá anotada: ¿se necesitan más catopodis en el gabinete? ¿Que fue un reto a los otros ministros o un elogio a usted? O ambos. O ambas cosas. O ambas cosas, ¿no? No, hay un gabinete muy cohesionado, hay un jefe de gabinete que está trabajando 20 horas por día, es un gabinete que toma 30 de medidas todos los días, que logró que esta pandemia no nos pegue de frente, sí, que está haciendo un gran esfuerzo para que de a poquito podamos ir recuperando cierta normalidad en las actividades, pero también con un Estado y con la política al frente de las decisiones. No vamos a dejar
a pesar de lo que opinen algunos sectores de la oposición, de dejar de gobernar un solo día esta Argentina en el rumbo que todos los argentinos, la mayoría de los argentinos, nos propuso el 27 de octubre pasado. Bien. Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en 4 días. Gracias. Gracias, saludos ahí a Vicky. Hasta luego. Ya sobre el cierre me propongo algo, un desafío difícil. Sí, no, 30 desafío. segundos para hacer como una suerte de antigrieta, que es un poco lo que trata de propiciar este programa. Además, Cato ayudó. Sí, Ayudó claro. Catopodis. ¿Con quién quiere empezar? Yo ya le había tirado Cuando un par elegía de a Facundo, centros yo a pensé que era Facundo, pero Facundo no. Pastor y resulta que era No, Mota. yo traté de buscar esos puntos de acuerdo y de consensos con Facundo Bueno, Saavedra, ¿saben pero qué? ¿Saben qué? Nos quedamos con este buen clima. el clima es pensar que vamos a poder reconstruir la Argentina de verdad. Y yo Estamos a comparto con disposición. Cato algo que venimos diciendo, necesitamos paciencia y necesitamos subir esos escalones de a uno. Esta caída realmente ha sido muy profunda y veníamos realmente de una situación muy crítica. Facundo, una línea. Entonces necesitamos Yo creo que paciencia. vos preguntaste el mundo. A mí me gustaría ver Europa. Europa se está reacomodando, está cambiando su economía, está colaborando un país con otro país. Me parece que Europa es un ejemplo de reconstitución, de reinvención de sí misma, en su competitividad, en su solidaridad, en su relación entre países, entre los partidos que gobiernan, que es un lugar donde tenemos que mirar. Bueno, cifra final de recuperados, que es la cifra con la que nos gusta cerrar nuestro programa 4 días, porque hay mucha gente que se recupera y hay que tener también esta mirada. 851.854 recuperados argentinos que se han recuperado del coronavirus. Esta es la cifra que también hay que mirar. Suárez Lastre elogiando al peronismo, Vicky que se pudo sonreír un que se poco. puede. Bueno, hemos hecho... Yo y eso siempre que... me sonrío. Bueno, está muy bien. Y eso que Spillman no contó la información que tiene de Mariano No, lo Macri. vamos a dejar para el lunes. Igual les recomiendo el fin de semana, va a ser repeticiones de cha-cha-cha. Alfredo Casero en su mejor momento. No sé por qué se ríe, Pastor. Alfredo Casero en su mejor momento. Le recomiendo que el fin de semana se ponga a ver cha-cha-cha. Usted que Sí. es fanático de su humor. Vieron que acá abajo dice, ya llega Basta Babi. Yo digo Basta Spillman. Gracias. Gracias Qué a bueno. todos, gracias Facundo, gracias Victoria. Como remó un el placer. Pastor, su mejor año, quiero decirle a los invitados, el mejor año de Facundo Pastor es este que están viendo. Por El favor, mejor año de Facundo Pastor sáquenlo con el en aire la televisión en acondicionado, su aunque carrera es este año. Hasta Este el año lunes. Facundo Pastor.